¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su nueva sección de Viewhouse Live. Hoy nos acompaña Manuel Cárdenas, consultor de Fujifilm en toda la parte de óptica. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, ¿y tú? También bien, un gusto recibirte aquí en tu casa, inaugurando este nuevo espacio de Facebook Live. Y bueno, veo que nos trajiste varios juguetitos. Pues sí, fíjate, afortunadamente para poder platicar un poco sobre óptica, me prestaron estos lindos juguetes. Por un lado están los Fujinones, que son de Fujifilm, fácilmente reconocibles por su color verde. Hace rato aquí alguien preguntó, ¿no? ¿Por qué verde? Porque es el color distintivo de Fuji. Y de este lado están Sigma, también lentes japoneses, y también de cine, y también muy bien interesantes. Entonces, vamos a aprovechar que nos los prestaron para platicar por qué el cine y el famosísimo look cinemático, ¿no? ¿Qué es eso del look cinemático? Platícanos. Bueno, un poco el look cinemático es esa característica que siempre ha tenido el cine, de que las imágenes se vean relativamente suaves y que además siempre tu primer plano, tu sujeto, el que tienes enfrente, se vea con un muy bonito foco, pero al mismo tiempo el fondo se vea desafocado, pero ese desafoque sea bonito, es lo que la gente conoce como el bokeh. Entonces el look cinemático consiste en lograr eso. Y bueno, vamos a hablar de cómo lograrlo con diferentes tipos de lentes, ¿no? Perfecto. Pues a ver, platícanos. Pues mira, un poco el look cinemático en términos ya de lo que está sucediendo es que el área donde estás enfocado se pierde. Y entonces, ¿cómo logramos que tengas, eso es la profundidad de campo? ¿Cómo logramos teniendo una profundidad de campo que sea corta? Básicamente lo logramos con una combinación donde el sensor aporta el ser grande, Super 35 o full frame de cine, o en el lado de las cámaras fotográficas equivalente al Super 35 sería el APS-C o el full frame de fotografía. Digo, ahí con el full frame de fotografía hay un poco de ruido porque es un tamaño más cuadrado, es su relación de aspectos 4:3, mientras el cine siempre ha sido 17:9, entonces por eso es la pequeña diferencia, pero eso es lo que aporta el sensor. Ahora, ¿qué aporta el lente? Casi todo lo que es necesario para lograr un look cinemático. Primero aporta que puedas abrir mucho el iris. ¿Para qué? Para que entre mucha luz al sensor y entonces eso logra que se disminuya la profundidad de campo. La otra cosa que aporta el lente que el sensor no es capaz de discriminar es cómo se ve ese fondo. Esa linda palabra japonesa que es bokeh, que realmente significa desenfoque. Básicamente cómo se ve ese desenfoque depende completamente del lente. Okay. El sensor no interviene en cómo se forma el bokeh. Si en ese bokeh tienes una luz desenfocada, si se ve redonda, si se ve ovalada, si se ve facetada, eso depende solamente del lente. Y el bokeh va a depender de, ahí sí ya una combinación compleja. Lo que tú puedes hacer es abrir tu iris para lograrlo en los términos que quieras, pero realmente cómo se ve depende de 3 combinaciones. La primera, de cómo está construido el iris del lente. Okay. Depende cuántas hojas. Digo, en la transmisión es difícil de que lo vean, pero siempre tomen un lente y cierren el iris y vean cómo se ve en el fondo, qué tan redondo se ve. Mientras más redondo se ve es mejor porque tiene más hojas y eso te ayuda a que no se vea facetado. Seguramente han visto que de repente las luces parecen hexágonos, octágonos, y eso no es muy bueno porque nuestro ojo cuando desenfoca en su profundidad de campo no faceta. Entonces a nuestro subconsciente, aunque no te fijes, le hace ruido ver una luz ahí en forma de hexágono o algo. Hay veces que eso es lo que buscas porque te genera algo que va con tu historia, pero lo normal es que trates de evitarlo. Eso normalmente es por cuántas hojas tiene el iris, aunque también interviene el recubrimiento que tienen los cristales y el número de cristales. Okay. Es por eso que en un zoom siempre ha sido un poco distinto el bokeh de un zoom
que de un lente primario. En la actualidad, lo que está haciendo la gente que hace lentes zooms, como el caso de Fujinon, que su especialidad es hacer zooms, Fujinon no hace lentes primarios, están tratando de lograr que el bokeh de un lente zoom sea lo más parecido a un lente primario. ¿Por qué? Para que puedas trabajar con los dos al mismo tiempo, ¿no? Mucho en el cine, en la producción de lo que sea, hasta en la misma fotografía siempre estás, quitas un lente, pones otro, claro. ¿no? Entonces, lo que quieres es que cambie lo menos posible. Entonces, los fabricantes de zooms últimamente se han abocado a que ese bokeh sea lo más parecido a un lente primario. Cómo se logra el desenfoque, porque no solo es esa luz que se ve atrás, a veces lo confundimos. Yo siempre le digo a todo el mundo, ¿quieres ver el bokeh de un lente? La luz es la mitad de lo que debes ver, y la otra es enfócale los ojos a una persona. Eso es bien importante. Siempre que grabes a una persona, el foco debe estar en sus ojos, y fíjate cómo está su nariz y su cachete. Fíjate qué tan suave se ve, si se ve igual de suave en el centro que en la orillita. Eso también es el bokeh, cómo rendimos esas texturas, y eso depende básicamente de cómo está construido un lente. Hace ratito también teníamos una discusión. ¿Por qué hay muchos precios distintos de lentes? Por eso. Porque lograr todo eso implica más tratamientos en los recubrimientos, implica más pulido y demás. Y eso pues implica que el que lo hace sepa más. Y entonces pues todo cuesta un poco más. Esa es una de las características muy, muy importantes que siempre debes ver en un lente. Mi recomendación sería, y eso es algo que siempre hemos platicado aquí en Biohouse y que Biohouse ha hecho siempre, ¿no? Yo siempre digo, en lentes no compres por specs. En el librito todos son bonitos, en el librito nada más te dicen, este no sé qué, ahorita vamos a hablar de eso, es un 14 milímetros, pero vengan, acérquense y digan, a ver, enséñame el lente, vamos a verlo con una cámara. ¿Por qué? Porque la calidad, cómo hace ese bokeh, si te gustó, no te gustó, es solo viéndolo, ¿no? Solo usándolo, solo probándolos prácticamente. Exacto, sintiéndolo, ¿no? Si va con tu personalidad, ¿no? Hace rato también platicábamos con un director, ¿no? Y nos decía a él qué es lo que le gusta transmitir con un lente, y en función de eso escoge qué lente quiere usar. ¿No? Yo sé, a veces el dinero siempre es un problema, ¿verdad? Un poco. Pero digo, cuando el dinero no es problema, pues tienes mucha más posibilidad de escoger si va a ser uno por unas ciertas características y eso, porque eso es muy importante para el look cinemático, porque la otra característica del look cinemático de la que no hemos hablado, o sea, uno es esa, cómo se ve el bokeh, y la segunda es cómo tratas el color. El cine siempre ha tratado de transmitir sentimientos utilizando el color, ¿no? Si tú viras tu producción hacia un sepia, ¿no? Viejo, ¿no? Sí. Si lo miras a un azul, frío, ¿no? Claro. Si lo miras hacia un rojo, cálido, ¿no? Amor. Entonces, básicamente, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Porque todo el mundo siempre me dice, bueno, pero eso de los colores y todo se arregla en post. Ajá. Pero el que no te dicen es que el de post también te va a cobrar. Sí, claro. ¿No? Y entonces si lo puedes sacar desde que lo filmaste, con ya un cierto tono que se aproxime a lo que quieres, sí, de todas maneras a lo mejor vas a hacer post. Pero si quieres una imagen cálida y ya traes un lente cálido, o no sabes qué look vas a querer, entonces usas un lente que sea neutro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso también solo lo vas a saber viéndolos. Y eso es muy importante, ¿no? Sí, ahora cada marca tiene esa colorimetría, ¿cierto? Claro, o sea, cada una se tiende hacia un lado. Hay marcas que se conocen como más cálidas, hay marcas que se conocen como más frías en términos de color y también en resolución. Hay marcas que, el problema es, en español es un poco difícil porque la nitidez, ¿no? Sí. La confundimos con resolución. Y entonces por eso decimos que es sharp, ¿no? O sea, es muy nítido, ¿no? Hay lentes muy nítidos y hay lentes que son más suaves, ¿no? O sea, si tú les pones unas líneas, se ven un poco más difusas. Entonces son las dos cosas que hay que cuidar.
Pero aquí viene algo que es bien difícil de explicar, pero que espero que me lo tomen como acto de fe. Tienes que ser capaz de generar una imagen suave, pero sin sacrificar la resolución. Ok. Antes era muy fácil porque la película eran plastas de un material sensible a la luz que reaccionaba de cierta manera. Ahora el problema es que tienes cámaras que son 2K, 4K, 6K y ya vamos por el 8K. Bueno, por ahí ya empezó a surgir una 12K. 12, ¿no? Sí. Entonces dices, ¿cómo logro una imagen, la misma imagen suave sin sacrificar la resolución en la 12K? ¿No? Ese es probablemente el reto más complejo para el fabricante de lente. Afortunadamente yo no los fabrico, es complicado, pero eso es un poco, hay en general, por ejemplo, los japoneses y los alemanes tienden más a hacer lentes sharp que los ingleses y los franceses, que los hacen un poco más soft. Los alemanes están medio en medio porque tienen la influencia de un lado de los soft y por el otro lado pues esa rigidez ingenieril de sharp es calidad, ¿no? Sí. Porque yo siempre digo, la otra cosa que también siempre digo y todo el mundo me ve así como estás loco hasta que lo piensa es nuestro ojo es sharp. Okay. Nuestro ojo no es soft. En realidad el cine era soft porque no podía ser sharp. Pero pues después de 100 años ya nos gustó. Y no es ni crítica ni tratar de decir esto es mejor o peor, ¿no? A mí una de las cosas que siempre me han gustado estar en esta industria es que es una gran combinación entre estética, que tiene sus propias reglas que inventa cada quien, contra técnica, que es netamente rígido, ¿no? Y luego es bien divertido, pone un fotógrafo y un ingeniero en la misma habitación, ¿no? Ahí se nota ese choque. Afortunadamente, con los que me ha tocado trabajar de ambos lados, siempre llegan a un acuerdo, ¿no? Claro. Pero es padre esa combinación, ¿no? Es que yo quiero que se vea soft, pero el otro no, pero es que la resolución, porque si no, cuando lo pasemos a la post, entonces ya no nos va a dar la calidad y no sé qué. Y entonces ese acercamiento es interesante. Y volvemos a lo mismo. Una gran responsabilidad de lograr eso recae más en el lente que en el sensor. El sensor tiene otras características que lo hacen mejor o peor, como la velocidad a la que lee y demás, pero eso, ahora como dicen, ese es otro capítulo. Otra historia. Viewhouse les traerá a alguien que hable de sensores. Entonces, básicamente eso es lo que logra una imagen cinemática. Y entonces estamos hablando de tener un lente muy rápido. Okay. Y ahí siempre viene una gran confusión. Los lentes de cine van a ver que siempre tienen una T. Ok, perfecto. Y los lentes de fotografía y muchos de cine, y muchos de video y televisión tienen F. Correcto. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que el número T es el número F ajustado a las características específicas de cada lente. Ok. ¿Qué quiere decir? Que si este lente y este lente estuvieran, me voy a tomar dos que sean del mismo número, para que no se confundan. Fíjate, aquí se puede notar muy claro. Si los dos fueran F, se los voy a poner, los dos son T15. Okay. Si yo usara la letra F en vez de T y los dos fueran F15, este lente dejaría pasar menos luz que este. Y la razón es muy sencilla, es más largo. El número F es solamente una relación entre lo que se llama la distancia focal, que es más o menos la mitad del lente al plano del sensor, entre el diámetro. Okay. Eso es el número F. Pero no se pone a pensar si, como en este lente, hay más elementos, o sea, más cristales que en este. No se pone a pensar en muchas otras características. Entonces, si tú agarras un lente F1.5 85 milímetros y agarras un F1.5 50 milímetros, cuando los pongas en la cámara, o sea, si ahorita cambiáramos el lente que están usando y nada más pusiéramos uno más largo o uno más corto, la luz que se ve en nuestras caras sería más o menos. Menos.
Tal vez, bueno, depende del lente. Ajá, El ok. problema es que con el número F no logras saber si va a ser más o menos luz. Ok. Tú no sabes si ahorita cambiaste de marca y la otra marca tiene, en vez de 8 elementos, tiene 14 elementos, entonces es menos luz. Cada cristal te quita luz. La longitud te quita luz. Bueno, esa es la parte horrible de la óptica. Todo lo que está dentro de un lente te quita luz. Ok. ¿No? Y ahí vienen los flares y ese tipo de cosas. Ahorita también platicamos de flares. Entonces, como no lo puedes saber, en el cine se volvió muy complicado. ¿Por qué? Porque, cambiamos la toma. Ahora, en vez de ser medium shot, hagamos un plano americano. Y entonces ahora necesitamos poner un lente más angular. Y lo ponemos con el mismo F, pero no... Y entonces, ahora hay que mover la luz. La luz. Por eso se empezó a usar el número T. Ok. Cuando dice T, yo te garantizo que si pones este lente y lo abres a todo, a T1.5, y luego lo quitas y pones este lente, aunque tenga menos cristales, sea más corto y todo, y lo pones en T1.5, la cantidad de luz en la imagen no va a cambiar. Ok. Eso te ahorra tiempo. Claro. Eso es muy importante. En los zooms se vuelve súper importante. ¿Por qué? Porque un zoom, una de las características principales de un zoom es como tener muchos lentes en uno. Entonces, por ejemplo, este XLMK, este es un extraordinario lente que son para las solo montura E. Ok. Este es para Super 35. Probablemente el lente zoom de cine más compacto y ligero que hay en el mercado, y básicamente se logra por eso, porque gracias a las nuevas monturas como la E, la LPL, ahora se pueden fabricar lentes más ligeros, pero esto es una maravilla en términos de ligereza. Pero ustedes pueden ver, este es un lente que es de 18 a 55 milímetros. Entonces, si yo muevo el aro de foco, el aro de zoom, y lo pongo en 18 milímetros y giro y lo pongo en T2.9, y luego muevo al otro extremo el zoom y lo llevo hasta 55 milímetros, se sigue manteniendo en T2.9. Ok. Muchos lentes de fotografía, por eso tienen dos números, ¿no? Van de F no sé qué a F quién sabe cuánto. ¿Qué quiere decir? Que en ese zoom, conforme se va volviendo telefoto, le va entrando menos luz. Okay. Eso lo conocemos en el mercado como que hacen rampa. Okay. Entonces comprenderás que un lente que hace rampa, pues se vuelve... Ahora sí que en un solo lente tienes el mismo problema que acá en varios, ¿no? Sí, sí, si sí. tienes que acercarte, tienes que mover el nivel de luz. Okay. Y si estás en una situación, yo siempre digo, a mí me encanta, que más pobrecitos, son como fotógrafos incomprendidos, los boderos. Ajá. ¿No? Todo el mundo cree que su tarea es sencilla. No. En realidad no, yo antes me dedicaba al documental, antes de pasarme al lado oscuro de la fuerza, y me he dado cuenta que el que hace bodas, el que hace social, es como el documentalista. Tienes una oportunidad en la vida para hacerlo bien. Y si te equivocas, es como la tele en vivo, los deportes, ¿no? Te equivocaste y te equivocaste para siempre, ¿no? Y eso genera una adrenalina así interesante, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo técnico, imagínate, o sea, si tienes que mover, ¿no?, tu distancia focal en un zoom para acercarte, ¿no? Ya viene el momento del anillo y no te deja acercarte el padrecito físicamente y quiere cerrar, y de repente el lente hace rampa y ya no te alcanza la luz y no se ve, ¿no? Eso es tan grave como en un documental de balazos, ¿no? Sí. Que no se vea, ¿no? Digo, en el drama la ventaja que tienes es ¡corte! A ver, ¿por qué demonios nos está pasando esto? Y va de nuevo, ¿no? Sí. En el documental, en el video social, no existe esa oportunidad, en el deporte no. Y entonces tener un lente zoom que no haga rampa, es decir, que mantenga su número fijo, es muy importante. Y entonces cuando ves F, lo primero que puedes asegurar es que puede haber ese juego, que siempre va a existir. Esa es la primera gran característica importante de un T. Aunque también hay ciertos lentes
como por ejemplo los que son muy largos, Ajá. que dicen desde, por ejemplo, desde 30 milímetros hasta 200 milímetros es T29 y ya después hace rampa a T56, ¿no? Okay. O algo, ¿no? Pero es muy importante. Eso es probablemente una de las características más importantes que tienen los lentes de cine. Otra, y es lo que los hace también ser un poco más costosos, es la robustez. ¿Qué significa robustez? Pues no necesariamente que lo puedas tirar al piso, Sí. pero sí significa que estos aros van a durar muchos años siendo girados todos los días. Ok. Eso significa una de las características de robustez. No estoy hablando de que sirva para darte con él en la cabeza, pero lo que sí es, no importa si es un usuario cuidadoso o no, es claro que todos los días vas a mover tu aro de foco. Claro. Es claro que todo el tiempo vas a mover tu aro de iris, ¿no? Y lo que no quieres es que de repente, cuando estás haciendo una carrera de foco en una toma porque se viene acercando hacia ti, ¿no? Y quieres irlo siguiendo en foco, de repente haga un brinco, ¿verdad? Sí. No quieres hacerlo. Entonces, eso es parte de la robustez de un lente, que duren años funcionando con precisión. Ok. Eso ya no te ayuda al look cinemático, pero te ayuda que no gastes mucho dinero en tu vida. Claro, y que sigas teniendo tus equipos en buen estado por mucho tiempo. Exacto, ¿por qué? Porque a diferencia de las cámaras que cada 3 o 4 años, ¿no? Sí. Se cambian, los lentes normalmente duran entre 10 y 20 años. De hecho, ahorita ese es un fenómeno bien interesante. Ahorita se están usando muchos lentes viejos, vintage, Ajá. porque resulta es que en el recubrimiento de muchos lentes antiguos, de fotografía sobre todo, para lograr que dejaran pasar más luz en el recubrimiento, se usaba un material que se llama torio. Ok. Y el torio es radioactivo. Ok. No lo suficientemente, aparentemente, ¿no? No sabemos, pero no. No sabemos, aparentemente no lo suficientemente grave Ok. para generar un problema, Sí. ¿no? Donde hay mucha gente que sigue teniendo de esos lentes en su casa. Claro. Son lentes de los 60s, de los 70s, Ok. ¿no? Pero el look, ese bokeh del que hablamos, Ajá. no se puede lograr sin torio. Ok. Pero en los 90, fines de los 80s, principios de los 90s, llegamos al punto de no, ya, prohibido el torio, Ok. ¿no? O sea, prohibición de hecho, la fabricación. exacto, ¿verdad? ya nadie en el mundo Ajá. puede usar para un lente torio. Ok. Entonces, hasta ahorita, nadie ha logrado que en ciertas circunstancias un lente moderno se vea como un vintage. Ok. Y entonces hay 2 o 3 modelos, marcas específicas, tampoco son todos los lentes, Ajá. porque eran muy caros los lentes que tenían torio. Uno de estos que es probablemente el más conocido es de Canon, el K35, que es el que usaron para Aliens. Ok. Ese lente es de los que tiene torio, ¿no? Pero ahorita en el mundo quedan probablemente 20 sets, ¿no? Entonces, muy peleados en las rentas y en la renta es difícil y todo más. Sí. La responsabilidad, porque si lo dañas, Sí. o sea, es como romper un Picasso, ¿no? Claro. No creo que te vaya muy bien si rompes No. un Picasso, ¿no? Claro. Ya no se puede lograr. Pero bueno, esa es como una característica bien interesante. Y por ahí alguna vez vi un video de alguien que sí le acerca a uno de estos lentes, un contador Geiger, y se hace... Digo, no mucho, no son peligrosos, pero es un dato curioso. Que sí lo tiene la radioactividad. Exacto, y entonces, pues eso, si buscas ese look muy vintage y todo, pues también sirven esos lentes viejos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que los ha llevado a que en la actualidad se puedan usar? El tema que tienen todos estos que están aquí en la mesa, robustez. Claro. O sea, esos lentes se fabricaron como se fabrican estos, son carcasas de aluminio, los mecanismos son metálicos, no tienen partes de plástico adentro y algo importantísimo, están sellados. Ok. Sellados no significa que los puedas meter al agua, pero sellados significa que no entra polvo. Ok. Y si no entra polvo, la probabilidad de que entre un hongo es bajísima, porque es uno de los grandes asesinos de los lentes en el largo plazo. Sí, Los hongos. Sí. ¿No? Por alguna extraña razón les encanta comerse el recubrimiento, no sé.
¿no? ¿Y qué es lo que genera esos hongos de repente en sus lentes? Manchas. Manchas, ¿no? Que eso es también bien típico. Oye, Manchas. se ve mancha, no es el sensor. Posiblemente sea Claro. humedad en los lentes. Y si es una mancha por suciedad, lo limpias. Si es externa, ¿no? pero ya si es acá o acá, la limpias. Pues si es adentro, no importa si es polvo, hongo, ¿no? La mano del que lo ha ensamblado, bueno, no, los ensamblan con guantes y todo, pero, ¿no? O sea, podría existir que si un día mandaste a servicio tu lente tuvieras una huella digital, ¿no? Claro. Que es menos grave que una brizna de polvo porque es mucho menos el espacio que ocupa, ¿no? Okay. De hecho, los sensores así se prueban, ¿no? Mucha gente dice, es que mi sensor está sucio. No. Espérate, antes de limpiarlo, es una recomendación, igual con la óptica. Sí. Si no tienes el equipo apropiado para limpiarlo, no lo limpies. Mano, claro. Siempre y cuando, o sea, digo, si la mancha es lo suficientemente grave para que se vea en la imagen que tomaste, ya valiste, ¿no? Sí. ¿No? Lo tendrás que limpiar a fuerzas. Sí. Pero si no te estorba en la imagen, es mejor dejarlo sin limpiar un lente o un sensor que limpiarlo. Hay briznas de polvo, cosas así que no se ven. Entonces, eso es lo importante de usar un lente sellado, ¿no? ¿Y por qué no decirlo, no? Pues si de repente te cae una lluviecita, no es, bueno, en lo que sacas tu rain cover de la cámara y todo, ¿no? Sabes que no corre riesgo, ¿no? Okay. Bueno, que corre menos riesgo que la cámara, porque la cámara es más difícil de sellarla, ¿no? Sí. Esa es otra característica importante, y una que a veces olvidamos es lo largo de los mecanismos, ¿no? Okay. O sea, este mecanismo, estoy aquí en infinito, si ustedes ven, estoy en infinito, y para llegar al otro extremo, prácticamente son 360 grados. Completa la vuelta. ¿Por qué tanto giro? Pues es difícil que vayas en una toma desde 90 pies, que es la marca máxima antes de infinito en este lente, hasta un pie 4 pulgadas, ¿no? Okay. Es dificilísimo que hagas todo ese movimiento. Pero si tienes que ir de 4 pies a 5 pies, que son 30 centímetros, básicamente el movimiento del aro ya te permite con tu mano, que no somos muy precisos los humanos en nuestras manos, lograrlo. En un lente de fotografía, 50 milímetros, ir en el enfoque de 4 pies a 5 pies, probablemente tengas que mover el aro cualquier cosa. Una filifuca de grado, y entonces se vuelve mucho más difícil de enfocar. Y entonces esa cualidad cinemática que decimos, ten enfoco a tu primer plano y atrás desenfocada en cosas que se están moviendo, se vuelve muy difícil. Entonces, esa es la razón de tener aros que giran mucho. Eso, volvemos a lo mismo. Implica que el mecanismo da más vueltas adentro, tiene que ser más robusto y todo, y eso es lo que se está buscando. Es otra característica interesante. Otra es los lentes modernos. Los lentes modernos. ¿Quién es fan aquí del Mandaloriano? Sí, claro. ¿Sí? Todos son fans del Mandaloriano. El Mandaloriano es la primera serie donde se ensaya un concepto que se llama producción virtual. Y todo el mundo dice, producción virtual, pues eso es green screen. No. Producción virtual significa que el fondo es una pantalla donde se está proyectando lo que antes se hacía en post. O sea, ya previo, ya está todo el escenario. Antes grababas al actor en verde. Y le decías, imagínate que eso de ahí atrás es una montaña, pero el güey veía una pared verde. ¿No? El Mandaloriano es la primera comercial que sale, o sea, lo primero que sale al aire, donde lo que él tiene atrás es una pantalla que está proyectando la montaña. Con la suficiente resolución para que inclusive él vea la montaña.
¿Qué ventajas tiene eso? Pues tiene muchas. Primera, le es más fácil situarse, ¿no? Claro. Yo siempre varios amigos me han enseñado esa foto de Juego de Tronos donde está, la güera, preciosa, ¿no? Y tiene la cabeza del dragón, ¿no? Sí. Y cuando ves el detrás de cámaras, lo que tiene sobre sus piernas es una caja verde, Sí, ¿no? sí. Y se supone que le está acariciando la cabeza al dragón. No, si lo ves desde el punto de vista del actor, debe ser muy Más difícil, complicado. ¿no? Imaginártelo, hacer el movimiento correcto cuando no sientes lo que es. En el Mandaloriano eso es lo que se buscaba, poderlo hacer más rápido porque te ahorras mucha composición. El director, el fotógrafo, el actor ya están viendo cómo queda en el set donde es más difícil repetir las cosas. Y tú dices, ¿y todo eso a qué viene? Bueno, muchos lentes modernos de cine, como estos Sigma y como estos Fujinon, verán que tienen aquí unos conectores eléctricos. Y tú dices, ¿y para qué un lente que es completamente mecánico tiene esos conectores? Porque lo que tiene son unos mecanismos que detectan el movimiento y a través de esos conectores le dicen a la cámara, oye cámara, ahorita estoy en T19. Oye cámara, estoy en 4 pies. Oye cámara, me estoy moviendo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ya llegué a 5 pies. Todo el tiempo, a través de, hay 3 protocolos en el mercado, el de ARRI, el de Cook y el de Zeiss, pero el de Zeiss es hijo del de Cook. Pero a través de esos protocolos, el lente le puede decir a la cámara qué está pasando con la imagen. Y entonces, por ejemplo, el Sigma solo trae el de Cook y puedes ver que el de Fujinon, aparte de traer conectores aquí, que por aquí están, acá están, sí. Perdónenme, bueno, es muy difícil que se vea, son lensote, ahí los pueden ver. Además trae este conector que es para el protocolo de Zeiss. O sea, este lente al mismo tiempo puede estar enviándole la información a la cámara por cualquiera de los 2 protocolos. ¿Y por qué es importante en la actualidad? Porque en la producción virtual, si la cámara se aleja del Mandaloriano, la montaña tiene que cambiar. Sí, claro. Y si la cámara se contrapica hacia abajo, ¿no? El otro día también hay un meme buenísimo, ¿no? Idioma del director, pan para arriba, pan para abajo, ¿no? Idioma del fotógrafo, picar, contrapicar, sí, ¿no? Sí. O tilt y zoom, ¿no? Y el fotógrafo, no, es pan para adelante. En fin, entonces lo que se está empezando a hacer en la actualidad es que conforme se mueve la cámara, el lente le dice a la cámara dónde está el punto de enfoque y todo, y esas señales salen a estos grandes softwares que hay ahora para producción de videojuegos, sí. Que es donde empezó eso de crear una realidad alternativa en tiempo real, Unity y esas cosas, y en tiempo real se está recalculando cómo se debe de mover ese barco. Eso es el futuro de la producción. Si me están oyendo algunos más chavos que yo y viendo, ese es el futuro de la producción. Hay que aprender a componer en 3D, ¿no? La imagen del fotógrafo. El otro día alguien me decía, ¿no? Hace 20 años nadie se imaginaba que el fotógrafo de una serie, bueno, es más, decían que el que componía las imágenes en una película animada no era realmente un fotógrafo, ¿no? Las asociaciones de cinefotógrafos del mundo les llevó años a entender que en el fondo sí está componiendo un cuadro, ¿no? Claro. Y ahora ya las asociaciones del mundo ya tienen un premio para fotógrafo de animación. En el futuro va a ser fotógrafo de producción virtual. Claro. ¿Por qué? Porque simplifica muchas cosas. ¿Y qué es lo que ayuda en parte también el bokeh? ¿Por qué ayuda? Porque no tienes que ser una pantalla con una super resolución, porque lo que estamos buscando es que ese fondo siempre esté un poco desenfocado. Entonces,
¿no? Lo que antes pasaba mucho cuando usabas pantallas, que se provocaba un fenómeno que se llama moiré, con los sensores grandes no pasa. En la televisión todavía lo ven, ¿no? De repente en algunos noticieros, cuando el protagonista se acerca a la pantalla vibra un poquito, es el moiré, porque las cámaras de televisión, como los sensores son mucho más pequeños, tienen una profundidad de campo mayor. Acá, como desenfocas, es más fácil de lograr. Pero es el futuro y esa es otra de las características importantes que tiene un lente de cine. En la actualidad, híjole, casi cualquier película, aunque tenga poco presupuesto, ya pasa por una postproducción. Claro. Y siempre te puede servir que en los metadatos del video que está grabando la cámara está almacenándose toda la información que le está dando. Sí. Metadata al fin y al cabo, ¿no? Así es, metadata que sirve para algo. Para todo, sí. Esa es la otra cosa que está distinguiendo al cine moderno, al look cinematográfico o cinemático. Siempre tengo esa duda, si cinemático es correcto o no. Espero que no me vea alguien de la Real Academia y que nos corrigen, ahí nos ponen los comentarios y nos corrigen. ¿Sí? Bueno. ¿Cinemático o cinematográfico? Si nos ponen en los comentarios para un día entender, ¿no? Es como el otro día, oye, ¿no? Que sanitización no existe. No existe, ¿no? Y ahorita que tanto se está utilizando. Así es, pero bueno, eso es un poco lo que se está buscando. Hay otras características que luego también son interesantes, que cuando no las conoces de repente te hacen sufrir. Los zooms, por ejemplo, esta es básica, ¿no? Todo el mundo siempre me pregunta, ¿por qué los zooms tienen muchos, no en fotografía, pero en los de televisión y los de cine, tienen atrás una perilla que si la puedo aflojar, puedo girar? Eso se le conoce, y aquí hay una marquita que dice dónde es el punto de default. Eso se conoce como el back focus. Todo zoom lo debe tener. ¿Por qué? Porque un buen zoom debe de ser una característica que se llama par focal. ¿Qué quiere decir? Que no debe perder el enfoque. Si yo estoy aquí a ti, estamos más o menos pues sí, como a 2 pies 10 pulgadas tú y yo, ¿no? Sana distancia, exacto. Estamos a 2 pies, no más de 2 pies, estamos a... ¿Cuánto es un pie? 30 centímetros, 30 no, hombre. No. Estamos como 5 pies. 5 pies, unos 50, ¿no? Sí. Si yo estoy en 5 pies y te veo con el zoom en 55 milímetros y ya estoy en foco, ya tu carita se ve perfecta, la gota de sudor en la nariz, el brillo en el ojo, que es donde debe estar el foco, y yo de repente me dicen, ahora lo queremos abierto y me muevo hasta 18 milímetros, si mi lente es parfocal, el foco sigue. Y nada más abre. Ok, sin mover nada del otro. Yo no tengo que reajustar el enfoque. En todos los lentes de fotografía van a ver, en cualquier zoom de fotografía van a ver que si lo mueven de una posición a la otra, siempre hay que reajustar el enfoque. ¿Por qué en fotografía no se usan lentes parfocal? Porque siempre que oprimes el disparador, se ejecuta el mecanismo de autoenfoque. Sí. Siempre. Pero si un día quieren hacer un experimento de ver si su lente es parfocal, digo, aparte del óptico, porque te das cuenta cuando lo ves que salió de foco, un día pónganlo en manual, tomen una foto, giren y tomen otra foto y van a ver que una de las dos está desenfocada. Eso es que sea parfocal. Entonces, que un lente sea parfocal en parte depende de que el último elemento esté en la posición correcta, a la distancia correcta del sensor. A veces, por ejemplo, si yo agarro este lente, me lo traigo de la Ciudad de México acá, bueno, no hay tanta diferencia de temperatura, pero por ejemplo, ahorita tú tomas este lente aquí en Guadalajara y te lo llevas a Puerto Vallarta, por la diferencia de temperatura, el metal se va a calentar
y es probable que se dilate y esa distancia varíe milésimas de milímetro. Ok. Y entonces, ¿qué vas a notar tú? Que cuando mueves el aro de zoom, se te desenfoca. Y es para eso que tienen esto. Aflojas este tornillito, cierras todo, enfocas y luego abres todo y reenfocas con este de atrás y lo vuelves a apretar y ya queda corregido la falla de desenfoque por cambio térmico en un zoom. Es por eso que siempre van a ver que los fabricantes de zooms de cine como Fujinon siempre te dicen mi lente es parfocal, pero además tiene ajuste de backfocus. Algunos no lo tienen así en una perillita porque puede haber. ¿Cuál es la crítica siempre que hacen al fabricante en el mercado? No, pues es que si lo pones así visible, puede venir un manot sin moverlo, ¿no? Sí. Pero la otra crítica, hay fabricantes que lo ponen con un que fija, es un tornillo que está escondido atrás de una tapita y entonces todo el mundo dice, no, porque entonces para ajustar el foco necesito tener un desarmador, sí, ¿no? Entonces, pero hay de los dos. Pero eso es una característica importante. Y ahorita que dijiste la última característica importante que siempre debes fijarte en un lente es que no respire. ¿Habías oído ese término? No, ¿qué es eso de que no respire? ¿Que le entra aire y le sale aire? Ajá. No. ¿Qué significa que un lente respire? Es bien difícil de explicarlo, pero básicamente significa que la perspectiva cambia cuando mueves el aro de enfoque. Okay. ¿Qué significa que cambia la perspectiva? Vamos a poner un ejemplo. Justo atrás de nosotros ahorita, allá en la mitad hay una línea recta, ¿no? Sí. Si enfocamos aquí y luego enfocamos en nuestra cara, esa línea recta tiene que quedar exactamente en la misma posición. ¿Qué significa un cambio de perspectiva o que el lente respire? Que cuando mueves el foco de aquí o acá, aparte de desenfocarse o enfocarse más la línea, se mueve de posición. Okay. Si se mueve, quiere decir que el lente respira. ¿Y por qué? No queremos lentes que respiren en cine, porque nuestros lentes de vista no respiran. Si yo te enfoco a ti o enfoco allá atrás, la perspectiva, o sea, ahorita estoy enfocando el letrero allá que dice 4K, y tu cara, la posición de tus lentes no se mueve. Si cambio mi vista a enfocar tus ojos, todo sigue viéndose exactamente igual, no se deforma el cuadro. Eso significa que un lente respire. Si tu cuadro se deforma cuando mueves el enfoque, tu lente está respirando. Como dicen los japoneses, no good, no good. Perfecto. Entonces debes cuidar que tu lente no respire o respire lo mínimo posible. Es un parámetro de calidad, ¿no? Okay. Es bien difícil lograr, es bien difícil que a un fabricante se atreva a decir, mi lente no respira, ¿no? Y entonces casi siempre se dice, casi no respira. Okay. Pero bueno, eso, como lo que les decía, ¿no? El look, el bokeh, eso, depende, lo tienes que ver. Sí. Tienes que probarlo, tienes que verlo físicamente. Exacto, y es una prueba muy sencilla. Ponlo en una cámara, enfoca aquí adelante y nada más ve moviendo el aro de foco y busca algo recto. Si eso recto se mueve de posición, el lente está respirando. Okay. Trata de tener lentes que respiren lo menos posible si te vas a dedicar a la imagen en movimiento. En fotografía no importa, porque la fotografía captura instantes. Sí. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar de lo último, el flare. ¿Qué es el flare? ¿Qué es el flare? Es esas lucecitas que de repente ves cuando una luz incide directa en el lente. Okay. ¿Por qué sucede el flare? Porque la luz atraviesa el primer cristal, pero un cachito de esa luz, cuando llega al segundo cristal o elemento, no lo logra atravesar y se rebota.
Ok. Y entonces se empieza a hacer un fenómeno con algunas ondas de luz. Es un rebotadero de ondas, Ok. porque unas son más duras que otras. ¿Qué hablamos en las ondas? ¿Qué es una onda dura? Por ejemplo, un Wi-Fi 5 GHz Ajá. es una onda dura, ¿no? ¿Qué tienen de bonito las ondas duras? Que viajan mucha distancia, pero no pueden atravesar una pared. Ok. Cuando llegan a un objeto sólido, ¡pum! ¿No? La luz, la onda rebota. La luz en el fondo, la luz blanca no existe. La luz blanca es la suma de todos los colores de luz. Entonces, los rojos son ondas menos duras que las azules. Entonces es más probable que el componente rojo de la luz que esté entrando al lente empiece a rebotar entre los cristales que los azules. Bueno, a lo mejor me equivoco. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Sí, porque es infrarrojo y ultravioleta, sí. Claro que no estoy equivocado, pero unas son más duras que otras y empiezan a ver esos rebotes y por eso tienen color, ¿no? Ok. Hay flares que son verdecitos, Sí. azules, y al día de hoy son imposibles de evitar. Entonces, ¿qué es lo que buscan los fabricantes? Que no distraigan, ¿no? Ok. Que la posición donde se ven esos rebotes y el color sea tenue, no estorbe, o a veces que se vea interesante, ¿no? Porque Sí, como sí, tenemos sí. 100 años de cine viéndolos, ¿no? Que sean parte de la toma, Que ¿no? te ayuden, ¿no? Sí. Pero en el fondo pues, son un defecto los flares, ¿no? Pero como tenemos que vivir con ellos, pues hay flares bonitos y hay flares feos, ¿no? Ok. Hay flares donde si el flare está muy al centro de la imagen y es un color violáceo, valiste gorro porque pierdes, Sí, ¿no? claro. El humano siempre centra su vista en el centro, ¿no? Pero si es un flare que se transporta hacia la esquina y tiene un color azulito, suavecito o verdosito, puede ser que se vea mejor. Pero también cada marca y a veces en cada línea de lentes tienen un flare distinto. Diferente. Entonces, también debes aprender a convivir con él y hacerlo parte de tu vida. Y eso es otra de las cosas que solo puedes ver cuando vas a View House y dices, enséñeme el lente. Tomas la luz de tu celular, la manera más sencilla de probar el flare de los lentes. Préndele la luz de tu celular y acércasela al cristal y empieza a mover. Y vas a empezar a ver cómo se empieza a mover el flare por todo el cristal. Y eso te da una idea muy clara de qué está pasando con él. A lo mejor has oído hablar de unos lentes que se llaman anamórficos. Sí, también. ¿Qué pasa? ¿Qué son los lentes anamórficos? Un ruso dijo, ¿qué pasa si quiero una relación de aspecto más ancho? Y se le ocurrió la idea genial, él lo hizo pensando en hacerlo más ancho, de que el primer cristal o el último cristal del lente, en vez de ser esférico, en vez de ser así, es cilíndrico, es así. Entonces la luz se comprime. Y entonces ocupa menos espacio en la película o el sensor. De hecho, una imagen 17:9 se vuelve 4:3 en el sensor cuando es anamórfico. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú grabas en anamórfico, el proyector de cine, cuando detecta que lo que viene es anamórfico, mete un cristal al frente para que lo regrese a como era. Es lo que el término en español, hay también, si alguien se le ocurre cómo decirle, porque el término es de squeeze, ¿no? Squeeze es aplastar, ¿no? A lo mejor la traducción correcta sería el elemento aplastador y el desaplastador, ¿no? Pero nunca he oído ese término, ¿no? Siempre oímos que el elemento que comprime en el lente es el squeeze y el del proyector o la función electrónica cuando estás usando en una cámara digital, así se llaman en muchas cámaras, de squeeze anamórfico, ¿no? Y hasta cuando lo pones en español, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados a ese término. Ahora, el anamórfico surgió con esa idea.
entenderán que en la televisión, Ajá. el internet, no sirve. ¿Por qué? Porque no le puedes poner a tu pantalla algo que lo haga verlo más ancho. Necesariamente tendrían que verse, ¿no? En español, ahí sí decimos María Luisa, ¿no? Sí. Un negro abajo y un Sí, negro claro. arriba, que siempre nos molestaba mucho con los DVDs, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque El querían aspecto que quería, mantener ¿no? esa relación de aspecto. Pero no es lo único que pasó al agregar un elemento que haga ese efecto. El flare que genera un lente anamórfico es completamente distinto que un esférico. Se ve como una rayita de color bien interesante. Entonces hay gente que, aunque sabe que su producción va para pantallas y todo, no para cine, a veces decide usar un elemento anamórfico, aunque tenga que recortar su cuadro, ¿no? Ajá. Pones ahí, ¿no? O Sí, maskings, sí, o bueno, sí. ya muchos maskings, muchos monitores tienen, puedes poner tus marcadores de ya sabes que lo que está fuera de eso no se va a ver porque al descomprimirlo, o sea, en la tele no puedes hacer más grande la pantalla como Sí. en el cine. En el cine, ¿cómo pasa? Fíjense, las cortinas suben y bajan. Ok. Cuando es un anamórfico, las cortinas bajan y se Sí, hace más más alargado. alargada la película. Sí. Y En tú ya no pantallas te das vemos las cuenta, líneas no negras. ves las ¿no? líneas negras. Ujú. La pantalla de televisión es lo único que habría, ¿no? que hacer. Y nos parece muy desagradable a los humanos, ¿no? Sí. Entonces, básicamente proteges, pero usas, aunque vas a este mundo, un cristal anamórfico porque lo que te interesa, en parte de tu composición de imagen, es ese flare es distinto y que los humanos se ven un poco más cachetones. Ok. con el anamórfico. Sí. ¿Por qué? Porque como no te, o sea, como quedaste comprimido, normalmente el anamórfico cuando lo ves en televisión te afila los rasgos de la cara. Y eso puede ser importante dependiendo del tipo de producción, tanto a quien sea, ¿no? Ok. Eso es otra cosa. O sea, en general, para ya terminar, hablando de lo que sería el look cinematográfico, es combinar todo eso. Ok. Es combinar mucha apertura, cerrar la profundidad de campo, que no respire, que sea bonito, que el flare sea bonito, que de repente logre yo efectos interesantes con la luz, ¿no? Y eso al final te lo da en gran parte o casi en totalidad los lentes. Sí. Era lo que platicábamos al inicio. Así es. Entonces la elección del lente es muy importante también, aparte de la cámara. Sí, 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 y en el mercado pasa un fenómeno chistoso, ¿no? A todos nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? Ahorramos para nuestra cámara, Sí. pensamos primero en la cámara que en el lente. Sí. Y fíjate que hasta que empecé yo a trabajar en el lado oscuro, Ok. lo primero que me enseñaron fue la matemática que muestra por qué se ve mejor una imagen cuando usas un buen lente en una mala cámara Ajá. que cuando usas Buen lente. una buena cámara y un mal lente. Sí. La moraleja del cuento es, si alguien quiere conocer la matemática, ahí póngales un comentario y se las mando. Ok. Pues tiene que ver con una función rara que se llama la frecuencia de Nyquist, pues lo quieren buscar, pero básicamente, después de revisar esa matemática, entiendes que siempre es mejor usar un buen lente con una mala cámara. Sí. O sea, si tienes que decidir, porque no te alcanza para una buena cámara con un buen lente, mejor pon tu dinero en un buen lente. Un buen lente. Siempre, siempre, siempre. Y desde la perspectiva de negocio, pues igual. Esta a los 4 años es Ya, muy probable que sea obsoleta. Y en 10 años sigue siendo un lente de uso. Y a lo mejor en 30 años o 40, sorpresa, Sí. se convierte en un vintage de alto valor. Que también puede suceder. Sí, sí, Con claro. una cámara eso nunca va a pasar porque la electrónica sí se desgasta. Y también cuídenlos, no dejen que les entren hongos porque entonces ya valiste. Ya valió lente. Perfecto. También vemos eso con frecuencia. Sí. La gente que trabaja en óptica, la gente que pregunta ¿qué hago? Tiene un hongo mi lente, pues dale cristiana sepultura. Y no son tan baratos.
Manuel, a ver, una recomendación de 3 lentes básicos para empezar en esto del cine. Mira, yo, hablando de si vas a usar primes, Sí, siempre tienes que tener un angular. ok. El medio, que es el 50. Bueno, hay quienes dicen que el 40, Okay. pero es raro encontrar en muchas marcas el 40. 50 es el más. 50 es, ¿no? Es más, en fotografía dicen es el lente normal. Ok. Y un telefoto. Y un telefoto. O sea, muy probablemente si vas a trabajar en primes, sería un 24-35, un 50 y un 85. Y un 85. Perfecto. ¿Por qué? Porque el 135 ya se cierra mucho, ¿no? Ok. Sobre todo si vas a hacer drama y eso. Eso es si vas a trabajar con primes. ¿Qué se trabaja con primes? Videoclips musicales, producción cine independiente, cosas hasta para YouTube, pero donde normalmente puedes repetir, es más sencillo. Ok. ¿No? Perfecto. Si lo que tú quieres es run and gun, dicen los americanos, pues run and gun, ponte y tírale, Tírale, ¿no? O sea, video social, documental, algún tipo de producción de tipo, inclusive de drama, se hace con técnica run and gun. Ahí básicamente es mejor un zoom que un prime. Ok. ¿Por qué? Porque sin cambiar el lente puedes lograr varios looks distintos. Pero, y ahí el problema es de dónde a dónde llega, ¿no? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque este es un lente que va, este es un telefoto, ¿no? Sí. Este es un de 80 milímetros a 250 milímetros. 250 milímetros es mucho. Sí. Pero para lograr en esa carrera tan larga que se mantenga el T2.9, que se mantengan las propiedades de la óptica que tiene este lente, el precio que tienes que pagar son dos. Es un lente grande, relativamente pesado, pero para el que quiere las prestaciones que da un rango de zoom tan alto, eso no es problema. Y la tercera, es un lente que es costoso. Luego entonces, por ejemplo, nuestro principal mercado para este tipo de lentes que llamamos de la gama super alta, el mercado es las casas de renta. Para alguien que está produciendo, si necesita mucho rango de zoom en un lente de cine, es mejor que lo rente. Okay. Ahora, si vas a comprar, por ejemplo, eso es un poco la lógica con la que se diseñaron estos este es solo para Super 35, está en full frame. Si te fijas, este va de 50 a 135 y el otro va que está por acá, el otro va de 18 a 55. ¿Qué quiere decir? Que con dos lentes estoy cubriendo las distancias focales que en primarios necesito 10 en la línea de Sigma. En la línea de otras marcas que nada más son líneas entre 18 y 135, nada más son 6 lentes, pues tienes ventaja con este. ¿Por qué? Porque no son pasos, ¿no? O sea, tú puedes decir, aquí está en 18 y en la siguiente marca está en 22, pero lo puedes poner en medio. O sea, este puede ser un 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tienes más pasos, ¿no? Estos ya vienen con montura E, platicábamos, ¿verdad? Estos son montura E para Super 35, o sea, para todos aquellos que tienen FS de Sony es el compañero ideal. Sí. Y que siempre tiene menos un zoom que un prime, la luminosidad. Estos son T2.9. Al día de hoy es prácticamente imposible que encuentres un zoom, independientemente del dinero que estés dispuesto a pagar, que sea de menos de T2.9. Tal vez, por ejemplo, en los Sigma,
Que si tenemos un T2. que tenemos T2, ¿no? Ajá. Es lo más, 50. más abajo de T2 en un zoom es muy, muy complicado. Pero T2.9, antes, ¿por qué buscabas mucho los lentes rápidos? Porque sabías que si abres todo el iris, ves los defectos que tienen en la orilla. Este lente que es T2.9, lo abres todo y le buscas aberración cromática en la orilla y digo, difícilmente la ves. Entonces la gran ventaja que tienen muchos zooms de los modernos de cine es que los puedes usar todos abiertos, ¿no? Por eso siempre se han buscado también muy rápidos, ¿no? Si yo voy a trabajar en T2 y tengo un lente T1.5, sé que estando en T2 ya no estoy llegando a la zona donde pueden estar las aberraciones, ¿no? Por eso, esa es la lógica. Pero en zooms es muy difícil hacerlos tan rápidos como en primes. Entonces depende de lo que quieras hacer, cuál sea tu técnica. También una recomendación que siempre damos es trata de tener la óptica para el trabajo que más haces. Sí, claro. Siempre habrá quien te rente. Sí. Pero no hay como irse haciendo también de equipo, ¿no? Es muy como dices, importante. dependiendo de lo que haces, hay que ir complementando nuestro equipo. Yo tengo muchos amigos, bueno, yo digo, lo dicen muchos de mis amigos fotógrafos, y yo cuando fui fotógrafo, o sea, todo fotógrafo debe tener, no importa si es de foto, de cine, de tele, de las arañas, con lo que fotografié, bueno, salvo que use todavía de estas cámaras de papel, ¿no? Okay. Todo fotógrafo debe tener un lente 50 milímetros lo más rápido que pueda conseguir. Okay. O sea, lo más abajo. Sí. O sea, si no tienes un lente 50 milímetros, no, es como la referencia, ¿no? Sí, todo el mundo debe tener, ¿no? Tengo un amigo que decía, y si el que tienes es chafita, si no te sirve para fotografía, al menos te sirve como cenicero, dice un fotógrafo, ¿no? Pero siempre, ¿no? Perfecto. ¿No? Dice Tarantino, ¿no? ¿Quieres ser cineasta? Pues sale a cine. Sí. Salte a la calle, filma, carga tu cámara. Esa discusión también, ahora que veníamos para allá en la mañana se los decía, ¿no? Que pasamos por una laguna que era como de pintura, el cuadro, ¿no? Sí. Dices, este es el momento en el que debes tener una cámara. Si te gusta, ¿no? Claro. Ese es el punto. Entonces, siempre debes tener un 50, okay, un angular, un 35. Yo muy personal, yo prefiero el 100 okay, que el 85 y que el 135. ¿Y por qué prefiero el 100? Porque para mí, mi gusto muy personal, yo siento que con un sensor Super 35, ¿no? Bueno, ahora vienen los full frame, tendré que volver a pensar qué voy a hacer en mi vida, pero con el sensor Super 35, que es el que he usado en cine, desde película hasta digital, para mi gusto muy personal, el 100 milímetros es el que hace que el contorno de nuestra cara sea el más parecido a como lo ve mi apreciación. claro. Yo soy cachetón, creo que me tomaba un 100 y me veo menos cachetón con el 100, ¿no? Entonces, pero eso ya también es el gusto, pero siempre debes tener un angular, ¿no? Sí. Un normal y un telefoto. Porque también el telefoto, bueno, el que hace drama siempre se puede acercar, ¿no? Bueno, a veces, también el otro día contaban cuando empezaba yo que era asistente de cámara, y cuando llegamos a hacer un anuncio nos teníamos que meter a una jaula con un león, ¿no? Ahí quieres tener un telefoto, ¿no? Sí, claro. Digo, por mucho que el entrenador te dice que no te va a atacar, que está encadenado, y dices, no traigamos un 200 milímetros, ¿no? Y nada más porque la regla era muy cerradita, porque si no dices la tiro desde afuera, ¿no? Sí. No deja de ser un león. Y eso es drama, ¿no? Un comercial es drama, ¿no? En documental, pues, con más razón. Más razón, los telefotos. Digo, aunque todo el mundo se asusta de los leones, pero los peligros son los mosquitos, pero en fin. Entonces, yo, así como mi recomendación es, piensa qué es lo que más vas a hacer, claro, y de ahí apuéstale a primes o a zooms. Y si puedes, ten de los dos. De los dos, claro.
Tente los dos, lo que se logra es distinto con cada uno y pues siempre hay buenas oportunidades para usarlos, ¿no? Claro. Yo sé, el dinero escasea siempre, es como lo más escaso que siempre hay, ¿verdad? El dinero. Y en estos tiempos más. Pero sí, lo que tú dices es importante, irte haciendo de tu equipo, porque también eso es lo que te permite, eso que dice Tarantino, ¿no? Salirte a hacer. ¿no? Sí. Y vas creciendo y vas haciendo un trabajo diferente. Exacto. Y vas cobrando diferente también. Claro, por supuesto. Perfecto. Híjole, Manuel, pues muchísimas gracias. Al contrario, Qué gracias gran por plática recibirme. tuvimos aquí en nuestro primer View House Live. Pues ya vieron, amigos, cómo lograr un look cinematográfico con todos los conceptos que nos platicó Manuel. Toda la línea de Sigma, toda la línea de Fujinon disponible por aquí en View House. Y pues agradecerte, Manuel, esta es tu casa como siempre. Al contrario, siempre muchas gracias por invitarme. Me encanta venir a View House y a Guadalajara. Claro. ¿No? Además, no se lo digan a nadie, pero a la gente de View House son buenos para escoger cervezas. Entonces siempre me dan buenas Siempre hay ahí recomendaciones. las recomendaciones, perfecto. Sí. Muy Y bien. bueno, y qué bueno, ¿no? O sea, ¿no? A lo mejor esto en un año todo el mundo se va a reír cuando lo vea que lo diga, ¿no? Pero estamos cumpliendo año y medio que no nos Que no habíamos nos podido ver Sí, para hacer una presentación en vivo, ¿no? claro. Digo, ahorita síganse cuidando, salgan lo menos posible, pero, ¿no? O sea, eso también, ¿no? Te levanta el optimismo, o sea, Sí. eso platicábamos hace rato. Hace año y medio íbamos a hacer algo como esto Sí, aquí es correcto. y lo suspendimos Se suspendió. porque empezó. Teníamos la Feria de Cine de Guadalajara, teníamos ya eventos amarrados, ya teníamos gente de Sony, gente de Canon, o sea, de diferentes marcas, y se suspendió. Todo, ¿no? Sí, fue que, ¿saben qué? Se suspende, y mira, año y medio por aquí andamos de nuevo, eso es bueno. Y eso es bueno, Sí. digo, vamos saliendo, digo, todavía hay que cuidarse. Pero, digo, al menos como ya vemos la luz ahí al fondo, final, al sí, final esperemos esperemos que no sea un tren que viene hacia nosotros, ¿verdad? Esperemos que no. Al menos que ya, no sea- ahorita ya no parece ser un tren, ¿no? Exacto. Entonces, pues digo, aunque el video se queda para la posteridad, ahorita síganse cuidando, ¿no? Nuestro Sí. negocio, ustedes lo saben, somos muy quisquillosos, ¿no? Porque se junta mucho en la producción, pero qué bueno que ya puedan Que ya, hacerlo. ya se empieza a mover todo esto de nuevo. Así es. Perfecto, pues gracias, Manuel, gracias, Sí. amigos, por aquí nos vemos la próxima semana, recuerden View House Live, por ahí van a encontrar la información de la charla que tendremos la próxima semana y espero que les haya gustado, vamos a seguir haciendo esto cada semana y pues nada, gracias, Manuel, A ti. nos vemos. Bye.